Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Comenzamos el primer café de hoy, que lo vamos a compartir con Hernán Larraín Mate, que es el director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal y también hace parte de Evópolis, ¿no es cierto? Así es, muy buenos días. ¿Qué cargo tiene usted en Evópolis, señor? Soy simplemente un consejero y este 12 de abril tenemos el primer Consejo General donde vamos a elegir una mesa. ¿Ya? Y al comité y a la comisión política, así que vamos a empezar a tener institucionalidad pronto. Estamos también con Federico Joanón, que es miembro del directorio del diario electrónico elmostrador.cl. ¿Cómo estás, Federico? Bien, gracias. Hola, Cecilia. Y también estamos con Sergio Mico, el filósofo académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien, profesor de filosofía con dificultad. Ah, ya. Y nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado, que dice hoy el PIB per cápita de Chile es el número 1 de Latinoamérica. En felicidad per cápita es el número 16. ¿Cómo estamos pensando el desarrollo? Bueno, cambia el mundo, posgrados, Universidad Alberto Hurtado. Les cuento que llego, dije la temperatura, 10 grados la temperatura actual, 24 la máxima, ahora sí, ya, al menos en Santiago. Cuando llegué me dice, puro terremoto, de eso vamos a hablar. Y yo le decía, no necesariamente, también hay otras cosas y también hay otras maneras de mirar todo esto. Y Sergio Mico me dice, yo traje unos poemas de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral. Sí. Y digo yo, ¿qué? A ver, ¿cuál es la idea? Qué buena idea en estos momentos ponerle poesía a la vida, ¿no? Es que justamente se hablaba del pesimismo. Gabriela Mistral por el terremoto del 39 dijo, esta es nuestra naturaleza chilena, es heroico-trágica. Ella había estado 3 meses antes en Chillán y 3.000 niños pasaron frente a ella desfilando. Después ella dice, ahora una porción de, de esa carne niña había pasado en una noche de fábula directamente al sueño eterno. Y describe la historia de Concepción. Concepción 7 veces ha tenido que reconstruir su catedral. En cambio, París tiene la Catedral de París, Notre Dame, hace 8 siglos. Y Pablo Neruda para el terremoto del 60 escribió esto que es terrible pero precioso. Él dijo, Dios mío, tocó la campana, la lengua del antepasado en mi boca otra vez el caballo iracundo patea el planeta y escoge la patria delgada, la orilla del páramo andino, la tierra que dio en su angostura la uva celeste y el cobre absoluto. Otra vez, la herradura en el rostro de la pobre familia que nace y padece. Otra vez el espanto y la grieta, el suelo que aparta los pies y divide el volumen del alma hasta hacerla un pañuelo de polvo, un gemido. Maravilloso. Maravilloso. A ver, ¿por qué Sergio Mico dijo, ya, yo voy a llevar estos poemas? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu mirada que quieres dar en estos momentos donde hay tal vez, incluso ustedes hablaban de una sobreinformación, una saturación de información o una exageración en los medios de comunicación en hablar del tema? ¿Cuál es la idea, Sergio? Mira, primero yo hago teoría política republicana. Para que un país salga adelante hay que tener mucho amor por su país. Y parte del amor por Chile tiene que ser esto que decía Gabriela Mistral, la naturaleza histórico trágica, porque es muy impresionante. El año 2010 hubo un terremoto en Concepción y hoy día Concepción bulle, vive. Entonces las ciudades no son las murallas, las ciudades son sus habitantes. Entonces la primera reflexión es la poesía donde mejor se expresa no solamente el daño, sino que también la increíble resiedumbre de los chilenos, amar Chile. Y la otra cosa, claro, es que estamos centrados y está muy bien en el especulador, en el saqueador, ya en que el agua no llega, que la electricidad está mala todavía, que las sirenas no tocaron. Pero hay que hablar también muchísimo más de la solidaridad, de la fuerza, del coraje de los chilenos.
Esto es una naturaleza extraordinariamente dura y es un país hermosísimo. ¿Tú crees que la solidaridad es solamente un patrimonio de Chile o No. todos los países que por su naturaleza, por su geografía, en fin, por su destino, se ven enfrentados a situaciones difíciles, también sacan a relucir esa condición? Mira, en el terremoto del Japón, que fue terrible, demostró unos niveles de solidaridad hermosísimos. ¿Te acuerdas que le hicimos un homenaje a los héroes de Fukushima, que eran esos ingenieros que se iban a meter ahí para apagar para evitar la explosión final, entiendo, del horno Sabiendo que atómico? sus vidas estaban... Que claro, y que muy probablemente van a morir. Entonces sí, yo creo que así la solidaridad, pero también lo peor del ser humano se ve en esta situación. Hay gente que medra, hay gente que incluso mata al momento de arrancar, medida hasta primero. Este grito de las mujeres y los niños primero es un grito de civilización y de cultura, porque normalmente los seres humanos cuando tienen miedo a morir, actúa también lo peor de ellos, pero también lo mejor. El ministro de Energía me llama la atención, o sea, me parece interesante lo que dijo. El problema del combustible en el norte, es un ejemplo, es más psicológico que real. Entonces, porque hay disponibilidad, pero todo el mundo ante el temor empieza a acumular, no solamente combustible, todo tipo de alimento, agua, lo que sea, es el miedo que está detrás y al final se produce un efecto sumamente negativo. Bueno, es la esencia humana nomás, También. ¿o no? Sí, ahora, ha habido una discusión estos días respecto del rol que han jugado los medios de comunicación y de alguna manera una sensación de temor que puede ser un poquito más grande que la que realmente estaba pasando. Nosotros, cuando digo nosotros, los que somos parte de Chile, pero no estábamos en la zona terremoteada, vimos desde la televisión una representación muy dura de todo lo que estaba ocurriendo. Y tengo la impresión de que los que estaban allá sentían eso con mucho mayor temor y por tanto las reacciones que se han visto respecto, por ejemplo, al tema de los alimentos, al tema de los combustibles, aparentemente son mayores que las que efectivamente están teniendo. Y creo que ahí hay un rol en los medios de comunicación que ha sido una de las reflexiones que se han abierto a propósito del terremoto. Y me sumo también a algo que decía Sergio. Se ha levantado el tema de los saqueos, se ha levantado, ¿cierto?, el tema de los precios, que sin duda es una vergüenza en los casos que ha ocurrido, pero también han ocurrido cosas muy impresionantes. Creo que el grupo de gendarmes que se vio enfrentado a la decisión de tener que abrir las puertas para dejar que las reclusas, las presas, ¿cierto?, salieran, conscientes de que eso significaba un riesgo para la sociedad, pero al mismo tiempo la vida de las propias reclusas estaba antes que nada. Es algo que es muy potente como uno de los temas que queda dando vueltas frente a este terremoto. Claro, a propósito de eso, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios defendió este hecho. Al momento del sismo se trasladó a las reclusas a un patio interior para esperar la llegada de los buses para derivarlas a una zona de seguridad, pero los caminos se cortaron, no hubo transporte y las mujeres empezaron a presionar. Ahora, hay que decir también que hay un protocolo que indica que en caso de un terremoto o algo así, la vida humana está por encima de el hecho de que esté presa. Sí, por supuesto. Y Según se abren entiendo, las debían puertas. haber llegado buses, que era parte del protocolo, buses que no llegaron. Y frente a ese vacío se tuvo que tomar la decisión que se tomó. Lo que él dice, los caminos se cortaron, no hubo transportes y las mujeres empezaron a presionar, lo que es lógico. ¿Qué haces tú en ese caso? Ya. Ahora, increíble que muchas volvieron porque además la mayoría están presas por tráfico de droga o minitráfico y volvieron porque decían, bueno, después vamos a tener una pena mayor. Y todavía creo que hay algunas que no han podido ser detenidas nuevamente. Federico. ¿Qué? No, algo, es que tú me decías así como sí, pero por supuesto que la vida está primero. Ahora es increíble que haya una cárcel en un lugar que hay que evacuar y Chile es un país que estas cosas pasan, pues entonces evidentemente esas cárceles no deberían estar al nivel del mar. E incluso si no están al nivel del mar, si están en un lugar en la tierra y hay un terremoto.
Bueno, es fuerte. que yo sigo la misma lógica. Hay un protocolo de evacuación y si no funciona, primero se salvan las vidas, después... Además, en este caso eran prácticamente todas presas sin peligro social. Claro. Entonces, no, bien hecho. Ahora, yo estaba escuchando a Sergio y Hernán y, bueno, aquí es difícil no concordar. Por lo mismo voy a concordar. Es bonito este país, bonito y es trágico, ¿no? Este país que se cae y se levanta, se cae y se levanta. Concepción cada 100 años destruido. Claro. Y así, todas las ciudades de Chile, algunas de estas es como la ruleta rusa, ¿no? ¿A quién le toca ahora? Entonces, no, hay más energía en el norte ahora. Y después, no, hay más energía en el sur o en el centro. Y es trágico, pero es bonito, es potente, ¿no? Un pueblo que se cae, se levanta. A propósito del rol de los medios de comunicación, dar alertas falsas de terremoto o tsunami tiene penas de cárcel dependiendo del impacto que provoque, lo dijeron desde el Ministerio Público. No han recibido todavía denuncias, pero porque hace horas comenzaron a circular vía WhatsApp y Facebook mensajes y audios alertando sobre el aviso de un terremoto, por ejemplo, para esta noche, o en fin, avisos falsos, predicciones, que dijo el brujo de Brasil, bueno, en fin, y eso va generando Es que lo más que temor. dice Sergio Mico, si es que estas situaciones extremas generan lo mejor del ser humano y lo peor. Y bueno, y ahí está el rol de los medios de comunicación que tienen que mantener cordura, razonabilidad, ponderación, y no siempre ocurre. Y es bueno hacer una crítica abierta en eso y conversarlo para, por último, presionar a los medios a que se contengan. Claro, y a las redes sociales, porque el tema ahora fue con las redes sociales. Ya tenemos el fenómeno de las redes sociales que tal vez... que empiezan a sustituir a la información oficial y a la información de los medios. La ONEMI tuvo que desmentir un WhatsApp que andaba circulando sobre un mega terremoto para anoche y tener que decir, no, esto es falso. Bueno, ¿y qué otras consecuencias tienen estas situaciones? No solamente... Yo quería hacer un contrapunto también con los medios, porque creo que también hacen un esfuerzo, y es parte de su rol, de comunicar, de informarnos respecto a lo que está ocupando, se despliegan. Creo que hay una genuina, digamos, tarea cumplida en eso. Sí, eso creo está que muy bien, y es bien esforzado. No cabe duda, y es sacrificado y bien hecho, pero al mismo tiempo... Creo que hay un tono, hay un cierto morbo que se explota, que como espectadores vemos cómo, por ejemplo, van cambiando los grados, y van aumentando los grados, y a la medida que van aumentando los grados da la impresión de que esto es más espectacular, cuando en realidad lo que debemos de tener es más conciencia de lo grave que esto puede ser. Hay algo respecto de la forma, de la manera, del tono en que los medios tratan en el margen. ¿Cómo son los hechos y cómo los interpretan? Que creo que debe ser parte de la reflexión que deja este terremoto. Ahora, ahí hay algo constitutivo de la televisión particularmente, porque yo lo que he leído es que la televisión o es polémica, o es entretenida, o es muy emotiva. Esas son las formas como se capta el rating, en primer lugar. Y en segundo lugar, siempre una vez escuché... Si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro es noticia. Entonces lo lógico es tú vas para allá, Iquique, Arica, y lo que tú más cubres son la normalidad, pues así, el que medra, el que especula, etcétera. Sergio, hay manera también Sin de duda. tratar la información y en eso voy a defender también a los medios de comunicación. Y no todos hacemos lo mismo y no todos Mencioné tenemos... en particular la televisión. Sí. Ahora, la televisión está sometida a lo que se llama el rating y el people meter, y además está demostrado que cubrir este tipo de eventos genera mucho rating. Claro. Y aunque repitan las imágenes 50 veces, en fin. Eso es, claro. Y los testimonios. Entonces, bueno, ahí están en una línea muy delgada entre informar y pasarse un poquito, ¿no? Por supuesto, y ahí el autocontrol y la ética pasan a ser fundamentales, porque tú no puedes estar censurando eso. Claro. La sociedad no puede. No, pero sí que tiene que haber una dimensión ética, obviamente. Hay que mostrar la verdad, pero la verdad es mucho más compleja que simplemente el daño y la emoción desgarrada. Yo creo que hay otra dimensión que tenemos que tocar también, y ha sido el rol que ha tenido el gobierno, el rol que ha tenido la ONEMI. Creo que hay un aprendizaje como país, más allá de las pequeñeces que se han cometido en algunos de pegarle, digamos, al 2010 y cómo fue la ONEMI con Bachelet en su primer gobierno, cómo Piñera manejaba las crisis y se exponía, y cómo esta vez lo han hecho tan diferente. Y también creo que
es evidente que todo lo que hemos vivido como país en términos de catástrofe ha significado protocolos, ha significado un procedimiento, ha significado la cultura de los propios chilenos de aprender a evacuar. Recordemos que en los últimos años hubieron más de 40 ejercicios de simulacro. Nosotros los veíamos, digamos, en las noticias, no le dábamos mayor importancia, veíamos cómo los alumnos salían y todos tenían que salir con su mochila y su botella de agua y su teléfono. Bueno, todo eso hoy día tiene mucho sentido y da la sensación de que con un terremoto de un 8,2 y todo lo que vimos, que es muy potente, los daños no fueron tan potentes y una ciudadanía actuó en forma súper preparada y responsable. Creo que eso también es algo muy potente. Y de nuevo, pequeñeces las críticas políticas mutuas que se han hecho en estos días respecto de quién lo ha hecho mejor y eso. Otra de las consecuencias del terremoto, y ya la presidenta Bachelet y el gobierno ha dicho que tal vez se atrase un poquito al menos el cumplimiento de las 50 medidas en 100 días. El Financial Times también hace un artículo que dice el terremoto del norte se suma a los desafíos que enfrentará Bachelet. ¿Y qué dices tú al respecto, Hernán? ¿Te sonríes? ¿Por qué? No, yo, lo primero que me acuerdo es los primeros días del gobierno del presidente Piñera, recién empezando a entender cómo funcionaban los teléfonos en La Moneda y el presidente en reuniones diciendo: además de nuestro programa de gobierno, vamos a hacernos cargo de la reconstrucción en 4 años. Y muchos asesores decíamos: presidente, perdón, pero hay que bajar las expectativas porque hay que hacerse cargo efectivamente de un programa que ya es muy ambicioso, además de la reconstrucción que es muy potente. Pero el presidente... No hubo problema porque dejó votado el programa, ¿sí? No, Federico Giovanón. El presidente Piñera después, perdona, hizo la autocrítica y dijo en ese momento debimos... Oye, pero acabamos de descubrir quién es el culpable, que Piñera haya hecho tampoco. Hernán lo aconsejó. Hernán lo aconsejó. El presidente efectivamente en ese momento se hizo cargo del programa y de la reconstrucción. Y es cierto, al final del gobierno él dijo: cometimos errores por la sobreexpectativa que generamos al principio del gobierno. No, hubo muchos pero en fin, bueno. el punto que quiero hacer es que obviamente las 50 medidas ya de Michelle Bachelet ya eran muy exigentes, eran muy difíciles de cumplir y este terremoto sin duda es una oportunidad para poder bajar las expectativas y a poder aprovechar de ganar tiempo. Recordemos que dentro de ella están, por ejemplo, la gran reforma de la educación, que hemos visto todos ya en sus primeras semanas, lo difícil que va a ser siquiera poner los proyectos de ley sobre la mesa, lo complejo que está resultando la reforma tributaria, lo profundo y estructural que, en fin, creo que es razonable y sensato aprovechar esta oportunidad, en términos políticos lo digo, para dilatar esos compromisos, pero la fiscalización... Por favor, presidenta, no escuche a Hernán. Claro. No haga lo mismo que el presidente Piñera. Claro. Ya lo anunciaron. Tú, Federico, yo no estabas atrasado en la información. Ya dijeron que a propósito de esto tienen que asumir de que no van a alcanzar a cumplir las 50 medidas de los 100 primeros días. Esta vez no va a ser culpa tuya. Claro, pero, eso sin duda. Pero hay algo completamente razonable en los dichos de la Presidencia de la República. Ella misma ha dicho, y hoy día escuché a Álvaro Lizalde decir: ¿sabes? No vamos a estar comentando las encuestas, etcétera, porque acá hay una emergencia nacional y esa es la primera prioridad. Yo quisiera, y además porque quiero apuntar otro punto, que quizás esto nos debiera obligar a pensar más Arica en las zonas extremas. Porque se ha hablado de la etapa de emergencia y luego la etapa de reconstrucción, pues yo hablaría de una tercera etapa que es la promoción de Arica. Arica tiene 186.000 habitantes y Tacna ya tiene 260.000. Arica debiera ser la frontera norte de Chile y nuestra entrada a todo el resto de América Latina. Yo recuerdo a don Gabriel Valdés, ese era su sueño, y él decía: metamos mucho dinero y hagamos una tremenda universidad donde las élites peruanas del sur, de Bolivia del este y del norte de Chile convivan 5 años, reciban la mejor formación. Por ejemplo, ese tema. Entonces, yo creo que Arica, en este momento, a propósito de aprovechar oportunidades, debiera insistir con una promoción de Arica. Tengo ahí también una anécdota de la Universidad de Concepción de un viejo sabio. El rector David Stichkin viene el terremoto y llega su secretario general, Federico, que era un abogado muy joven, que era René Ramos, que me contó esta historia, y René Ramos venía destrozado, abrumado por lo que había visto en la destrucción de Concepción y de la universidad. De Stichkin le dijo: pero no, siéntate
y redacta el siguiente proyecto de ley, que era meter mucha plata en la Universidad de Concepción, y lo hizo. Entonces también esto te generan oportunidades muy importantes, y en este caso yo insisto, cuando uno ve esa cantidad de casas de adobe que se caen y todo, en una zona que es estratégica para el desarrollo nacional, eso yo no lo entiendo. Ushuaia también es lo mismo, tiene, ¿cuánto? 30.000 habitantes, y al lado está Puerto William, que tiene 3.000, po. Entonces, yo creo que... Son casi todos marinos ahí. Bueno, no sé. Pero yo les hace... Y quizás no sé, eso es bueno, no sé también, pero lo que quiero señalar es una etapa, entonces, de emergencia, sí, reconstrucción, obvio, pero también promoción de estas ciudades. Van a pasar los días y van a empezar las comparaciones sin lugar. Ya empezaron entre el 27F y ahora. Por ejemplo, hay un artículo en el diario Mercurio hoy que titula que una consultora que cifró en $30.000 millones el costo del 27F no ve daños cuantiosos en 2014. O sea, a ver, aquí no hay mucha excusa porque lo que ha... es mucho menor. Es Son mucho cosas menor. de volumen muy distinto. Claro, volumen no se puede comparar. Mira, fíjate, en las fin. viviendas destruidas fueron 220.000 en el terremoto del 2000, son 1.600 Claro. hoy día. Ahí hay otra cifra también, 800.000 Entonces, damnificados hoy día, hasta aquí 1.359. Entonces son... Se parece más al terremoto de Tocopilla Claro, el que 2007, al sin duda 27F. claro, dicho de manera un poquito torpe o primate, O mico. las excusas van a ser menos creíbles, ¿crees tú? Si es que, entre comillas, excusas, cuando se acusa a los gobiernos de poner excusas para no cumplir los programas. Entonces, ahí No cabe duda de que si el gobierno de Michelle Bachelet expande este terremoto y lo transforma en un desafío, digamos, demasiado complejo y difícil de superar, frente a lo que todos los chilenos estamos viendo, de que efectivamente hay daños, pero son acotados, de que hay damnificados, pero son pocos, que la reconstrucción es acotada a ciertas viviendas sociales en ciertas ciudades que son además pequeños pueblos, la mayoría de ellos, sería un error naturalmente explotar eso, así que Claro, creo que no van a cometer ese error, me parecería la muy explotación torpe. puede venir también del mundo de la derecha empresarial, y digo derecha empresarial, un empresario mucho más ideologizado, porque ellos pueden decir, mira, ocurrió este terremoto y hay una deceleración, entonces bueno, la reforma tributaria hay que reducirla aún más, puede ser también. A propósito de la reforma tributaria, Andrés Santa Cruz dice hoy en la portada del Pulso, una carga tributaria que sube al doble va a tener efectos en las empresas, en la inversión y el crecimiento. Sube al doble la carga tributaria, como ahora se ha empezado a interpretar, que en realidad no es del 25 del 20 al 25, sino del 20 al 35. Del 20 al 35. De las utilidades de la empresa, entiendo. Exacto. Estamos hablando del impuesto a las empresas, el impuesto sí. corporativo. A eso ya. Mira, vamos a los comerciales, a la perfecto. vuelta, a ver si comentamos eso. Federico trae un documento Ya, sobre reforma volvemos. tributaria. Se vienen los impuestos. Seguimos en el primer café, estamos con Hernán Larraín Mate, con Sergio Mico, con Federico Joanón. Habíamos quedado de comentar algunas reacciones ya del mundo empresarial sobre la reforma tributaria. Andrés Santa Cruz de la CPC, que dice una carga tributaria que sube al doble va a tener efectos en las empresas, la inversión, el crecimiento, y él habla de temas sensibles como que son la titularidad sindical y el fin del reemplazo en huelga, que son temas sensibles, habla él. Y también está la entrevista que dio ayer al diario La Segunda, Juan Andrés Fontaine, el ex ministro de Economía, que habla también de esto, de lo que la reforma tributaria hace es subir el impuesto a las empresas a un 35%, es decir, que no es al 25% como se había anunciado. Alguien puede hablar de letra chica o que no se había leído bien, en fin, hay esta retención adicional del 10% que lleva a 35% el impuesto. Hernán Larraín Mate, tú dices, bueno, es letra chica, es que no se habían dado cuenta lo que venía. A ver, en Horizontal, en nuestro centro de estudios, hay un grupo de economistas y abogados tributaristas que han estado estudiando ya y leyendo el proyecto de ley, que es muy largo, es muy complejo, es técnicamente realmente muy difícil. Y lo que está claro es que hay cosas que están en el proyecto de ley que no venían en el programa. Por ejemplo,
este 10% de retención que se suma a el aumento de carga tributaria para las empresas de un 20 a un 25%. Por eso hay algunas personas que están hablando de que efectivamente el aumento es al 35%. Pero más allá de eso, y de las atribuciones, por ejemplo, que se le agregan a servicios de impuestos internos, y una serie de cosas, como digo, técnicamente muy complejas. Lo que está claro es que este proyecto de ley, a diferencia de lo que pidió Michelle Bachelet y era que se aprobara muy rápido antes del 21 de mayo, va a tener que el Congreso hacerse cargo de cumplir su rol. El Congreso no está de adorno, digamos, y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, escuchar a todos los actores, abrirse a entender efectivamente cuáles van a ser los efectos de una reforma tributaria que, como han dicho muchos especialistas, es muy ambiciosa, es profunda, y por lo tanto, para que seamos responsables como país y entendamos las consecuencias que va a tener, en el entendido además que estamos efectivamente en un proceso de desaceleración económica, una reforma que sea pro inversión y hagámonos cargo que no toque el empleo, que hoy día está en niveles muy bajos, ¿cierto?, de desempleo, y seamos responsables como país frente a una reforma que yo me parece legal y legítimo, digamos, que Michelle Bachelet lleve adelante su reforma tributaria, pero que ésta sea responsable con el país y particularmente con los trabajadores. Yo lo que quería señalar es que hay una mirada que destacan los empresarios, cuál es el impacto que tiene esto en crecimiento, inversión y empleo. Y es muy razonable, pero es un solo aspecto de una reforma tributaria, porque hay otra dimensión de la reforma tributaria, es evaluarlo desde un punto de vista de la igualdad. Chile es uno de los países más desiguales de América Latina, que el continente más desigual del mundo. Entonces ese también es otro objetivo súper valorable de la reforma tributaria, porque con las protestas del 2006 y el 2011, la inestabilidad social, la inestabilidad política es mala para la democracia, pero también para la economía. Quiero decir una tercera cosa, que también hay otra dimensión, que es decir, bueno, el Estado de Chile requiere o no requiere plata. Entonces yo simplemente digo que la reforma en educación, Mario Weisbrot la cuantificó en 800.000 millones de dólares, la inicial, básica y media, y la superior son 4.000 millones de dólares. Luis Eduardo Escobar, no recuerdo bien la cifra, pero habló, creo, de 5.000 millones de dólares en infraestructura, que además son reformas que no solamente van a ayudar a ser un país más igualitario, con más igualdad de oportunidades, Sergio, sino que van a contribuir al crecimiento económico. Entonces, yo reclamo ahí que hay una visión integral, Hernán, de la reforma tributaria, y estoy de acuerdo contigo que hay que hacer las cosas bien. No se trata de dilatarlas, pero hacer las cosas bien. Federico Joanón, vamos. Yo quiero solo agregar un punto, además, dos puntos, cortito. Es una reforma tributaria imprescindible porque el actual régimen tributario, como hablábamos la otra vez, es muy mal régimen tributario desde el punto de vista de la equidad y de la igual carga pública que deben tener los ciudadanos en relación a sus realidades, ¿no? Y es regresiva, una carga tributaria regresiva, donde proporcionalmente pagan mucho más los pobres que los ricos, lo que es inaceptable. Estoy haciendo una figura para que se entienda fácil. Y incluso los profesionales que les va bien, con mucho esfuerzo, pagan incluso más que los tipos más ricos de este país, que están entre los más ricos del mundo. Entonces, es una estructura tributaria que hay que meterle mano sí o sí. Y además, y con esto termino, la gracia del proyecto que hace distinciones que venían de cajón. No es lo mismo la gran empresa que puede acumular grandes capitales que las pymes. No es lo mismo, y hay que hacer una distinción. No es lo mismo un profesional que con mucho esfuerzo y sacándose la cresta gana varios millones al mes, que un gran empresario que tiene en su maletín, por decirlo, en su bóveda, miles de millones de dólares para invertir, o a lo menos cientos de millones. No es lo mismo, son situaciones Federico, muy distintas. Y esta reforma, con toda su complejidad enorme, que poco se entiende y que seguramente va a tener modificación en el Senado o en el Congreso, con toda su complejidad, yo creo que apunta a evitar estas inequidades de la actual estructura tributaria. Federico, Hernán, Sergio, al comienzo del programa nosotros estábamos hablando sobre el rol de los medios de comunicación, ¿verdad? Y sobre todo la crítica a la televisión. Y el director general de prensa de Megavisión, de Mega, Jorge Cabeza, estaba escuchando y encuentra que fueron muy duros con la crítica. Y lo tenemos en línea justamente. ¿Se cortó?
Se cortó. Pucha, menos Ya. mal nos Uno. salvamos. Oh, yo quería escuchar a Jorge. Nos salvamos que no nos iban a retar. No iban a retar y en público además. No, lo que pasa es que hay un tema que parece que él no nos está escuchando. Bueno, Oye, pero puedo hacer... mientras tanto, Mira, ya sigue. si fuera cierto lo que dice Hernán, no digo que estés mintiendo, no tengo idea. Si los impuestos a la utilidad de las empresas fueran 35, bueno, en Perú entiendo que son el 32 y en Colombia el 33. No es así, no es así. ¿No es así? Es una asimilación que llega a los 35, pero la verdad es que una parte es por el socio, por el dueño. Ya, Hay Es una retención. Sí, es una retención. Pero No quiero entrar en Pero detalle. perdona, no es tan pero así. tú dices que no. Es que no es tan así. No es tan así, pero Es- ¿cuál y no es sé el cómo porcentaje de verdad A ver. de la utilidad? Y quiero dar otro dato. Servicio de Impuesto Interno tiene un funcionario por cada 4.000 habitantes. Los países de la OECD, uno por cada 1.100, entonces, o 1.600. Y Chile tiene un problema enorme de evasión y Oye, también de pero punto, ilusión. perdón, esta reforma tiene una gran, no sé cómo termine en su tramitación, pero además le da más facultad de impuestos Por internos. eso Y lo está Bueno, muy y bien. eso además está le permite, creando le permite, reparos en, justamente sobre Sí. estas mayores atribuciones del Servicio de Impuesto sí, está Interno. muy bien, pues Bueno, hoy día pero Pero esos no, reparos son un poquitito A ver, sospechosos. pero yo quiero hacerme cargo de un comentario que hizo Sergio y creo que va bien al fondo de esta reforma y de sus objetivos, ¿cierto? Y que es hacerse cargo de las desigualdades, ¿cierto? Claro. Y yo ahí pongo un gran signo de interrogación, digamos, porque una cosa es hacer una reforma tributaria, ojalá que naturalmente recaude y sea más justa, más equitativa, que aquellos que ganen más paguen más. Estando de acuerdo con eso, la pregunta es ¿qué vamos a hacer con eso, con esa Claro. recaudación? Si vamos a poner gran parte de esos recursos en gratuidad en la educación superior, No, me parece claro. que vamos a Es un estar error cometiendo, gravísimo. vamos a cometer un error muy grave versus poner en los primeros años Pero- de vida, que es donde se producen las desigualdades, ¿cierto? Las desigualdades de origen, efectivamente recursos que van a ser más justos y más eficientes. ¿Y tú crees que se van a poner más en la educación superior que en la...? Desgraciadamente el gobierno hizo propio reclamos de el movimiento estudiantil, que es particularmente universitario, que al final está actuando como un grupo de interés y no necesariamente por principios de justicia para decidir en materia de educación dónde Ya. deberíamos poner los recursos. Todavía no se conoce y en muy en educación detalle, escolar ¿no? y preescolar es sin duda por donde deberíamos empezar. No, Ahora, a propósito del Servicio de Impuestos Internos, justamente, expertos tributarios, según el diario financiero, critican las nuevas atribuciones para el Servicio de Impuestos Internos y advierten posible inconstitucionalidad. Creen que medidas son contrarias al ordenamiento jurídico. Bueno, en fin, hay todo un artículo... Mira el titular, por favor, del Mercurio. Hoy día yo creo que los diarios están... ¿A dónde? ¿Cuál? El Mercurio, que cuer- está ahí, cuerpo A. El cuerpo A. Y tributación de 35% para empresas podría significar un 6% menos de pensión para los cotizantes. También. Bueno, Y perdón, pero te sorprende. El Ministerio de Hacienda está prendiendo velas por el terremoto, porque Ya. le permitió... Ya, es que estamos ¿sabes ya qué? con Jorge Cabeza, vamos. Jorge Cabeza, que es el director general de prensa de Mega, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Cecilia, buenos días. Así que usted Buenos días a tus panelistas. Sergio Mico, Hernán... Sergio, a Federico y a Hernán. Sí, usted encontró, Jorge, que habían sido muy duros en la crítica al tratamiento de la información en la televisión, información sobre el terremoto. ¿Por qué? Yo creo que más bien lo que me molesta son las generalizaciones. Me parece a mí que la prensa televisiva esta vez ha hecho un gran trabajo. Yo creo que hemos sido moderados. Creo que hemos estado cubriendo esto con cámaras abiertas y mostrando lo que está ocurriendo. Yo siempre he pensado que la prensa urgente, la urgencia en periodismo es una forma de altruismo, Cecilia. Es una forma de altruismo en el sentido que estamos sirviendo y estamos tratando de mostrar lo que ocurre de una manera cercana y verdadera. Pero el tema es cómo se muestra, con qué imágenes, con qué tono, y ese era el cuestionamiento que se hacía en esta mesa, sobre todo Sergio Mico. No sé si sobre todo Jorge, pero ¿sabes qué? El contexto de la toma es lo que a mí me importa. Yo creo, todos los mayores de 40, 50 años recordamos una foto en Vietnam donde aparece un soldado poniéndole una pistola a un vietnamita que está muerto de miedo. Y era muy impactante, pero si hubiesen ampliado la fotografía hubiesen visto un montón de cuerpos de soldados norteamericanos. No estoy justificando ciertamente esa pistola en la cabeza, pero el contexto de esa toma que tú llamas inmediata, urgente, cuando tú la amplías te puedes encontrar con muchísimos iquiqueños que son solidarios, etcétera. Y yo ahí lo he visto, que al concentrarse más bien en lo anormal, se produce una cierta distorsión, Jorge.
¿Qué es el contexto? Sergio, yo entiendo, es puntual. Igual tu mirada también tiene un poco el fondo de lo que estás opinando. Yo creo que hay muchas formas de ver las coberturas de televisión y quedarse con una sola imagen y pensar que eso es lo que manda el total o el ¿Tú quieres hacer la diferencia entre Mega, TVN, Televisión, eso? No. Yo creo que no la quiero hacer. Yo tengo en mi oficina seis monitores que no sé si es bueno o malo, pero he podido apreciar lo que está ocurriendo con las coberturas. Y me parece que particularmente esta oficina ha sido súper ponderada. Yo creo que además han estado voceros calificadísimos muchas horas en la televisión. Estoy pensando en Mario Pardo, en Sergio Barriento, del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, que han tenido... Pero también está Lagos en TVN, que ha generado mucha crítica en las redes sociales por cierto alarmismo, ¿no? Yo a Lagos lo he escuchado poco, más bien le hemos dejado mucho espacio a Pardo y a Barriento. Y también creo que Ricardo Toro ha estado súper ponderado. Sí, y pienso que esas tres personas me parece a mí que han sido los voceros más calificados. Pero han sido han sido los voceros. El foco del conflicto. Claro, pero los voceros también han estado en la radio y en Cooperativa hemos hablado con todos ellos también. Yo creo que lo que se cuestiona un poco la ciudadanía, tal vez a veces, es el impacto. Tú sabes que la televisión y el impacto de la imagen es fuertísimo, ¿no? Entonces, los propios personas de allá se asustan al verse reflejados en una imagen tan terrible. Y el tema también, quería preguntarte, Jorge, es sobre cuánto rating genera este tipo de coberturas. Mira, primero te quiero responder lo otro. Yo creo que las imágenes que ha mostrado la misma televisión no demuestran lo que tú estás diciendo. Yo creo que lo que he visto en la imagen, sobre todo en el caso de Iquique, ha sido una población tranquila, lo hemos dicho, que ha evacuado de una manera ejemplar. Sí. Creo que ha habido mucha solidaridad. Eso la televisión lo ha reflejado ampliamente. Yo no he visto no he visto una imagen de histeria en Iquique, al contrario. Lo que he visto es gente organizada, gente haciendo filas que son absolutamente Pero ordenadas. Jorge, hemos visto el rostro de mujer y de personas llorando, pidiendo ayuda, diciendo que están muy mal. Esto es insoportable. Claro. Que también es válido, pero la hemos visto. Es válido, pero ahora, no es la cobertura total. Claro, yo creo que Claro. Y por eso quise llamar. Yo conozco a Hernán, a Sergio, Federico, gusto escucharte, pero siento de verdad que no es bueno generalizar. Yo creo que esta vez la televisión ha hecho una buena cobertura. Mira, por lo pronto uno no ha visto todos los canales y todo, claro. Yo estuve a cargo de la cobertura del 27F. Ya. Y creo lo mismo, yo la imagen que tengo que recuerdo, no sé, es la de Amaro esperando cuando la gente estaba saliendo en el saqueo, ¿te acuerdas tú? Sí. Iba con el electrodoméstico y Amaro le dice, mira, esto no son artículos de primera necesidad, creo que fue una denuncia potente. Pero sabes también en otros casos logramos llegar con equipos en moto a sitios donde no había llegado la ayuda y permitimos también mapear o mostrar mapas o rutas donde finalmente llegó la ayuda. O sea, mira, a una mala imagen yo puedo poner sobre eso 10 imágenes que muestran ese otro lado de la televisión también. Oye, yo estoy de acuerdo con que entra la televisión y verdad que ponen a los magos, estos magos Yin, un montón de gente que son verdaderos especuladores con lo que va a pasar en un tema que es tan sensible. Estoy de acuerdo con eso. Pero me parece a mí, por eso quise llamar, que hay otra televisión, así como hay una gran radio, la radio siempre es la primera en estos acontecimientos, hay una televisión que está preocupada de hacer una transmisión responsable. Entonces, eso fue lo que quise decir para participar en este debate. Oye, Jorge, una pregunta. ¿No crees tú que hay una diferencia en la forma de cobertura que las áreas de prensa han hecho del terremoto y de las emergencias en el norte versus el resto de la parrilla? Porque lo que pasa en las mañanas, digamos, y es donde efectivamente aparecen los magos y los... y de alguna manera hay un trato que es muy diferente, pero naturalmente los espectadores ven un continuo, no distinguen entre áreas de prensa y el resto de la programación. Mira, aquí se cruzan dos cosas, y le pasa a la radio y nos pasa a nosotros. Son muchísimas horas de transmisión, donde evidentemente por ahí se cuelan a veces imágenes como esta. Yo sé, mira, en la mañana, en los matinales, claro, es otra conversación, de pronto un poquito más relajada, y dan paso, y lo he visto, y lo critico también, a poner gente que me parece muy poco seria a opinar de una cuestión que es esencial en Chile. Y estoy de acuerdo contigo en eso, Hernán. Pero insisto, hay otra televisión que también muestra y que también pone en evidencia las dos caras del terremoto, lo que ustedes hablaban, ¿no? De que ahí aparece lo bueno y aparece lo peor. Claro. La pregunta del rating que nos conteste.
Es verdad, es un acontecimiento que ha tenido un alto rating, eso no es innegable, Cecilia. Particularmente en el momento que ocurre, la gente lo que hace, así como prende la radio, va a la Por televisión. supuesto. Y que la intensidad es la que capta también Pero, más ¿y rating, quién se ha la llevado el mayor, emocionalidad. y qué canal se ha llevado el mayor rating, Jorge? En la distribución de los ratings, ¿Sí? yo creo que siempre TVN, lo reconozco, los canales, TVN sí ha tenido muy buen rating, Canal 13, evidentemente en Chilevisión, nosotros, pero se ha distribuido el rating también en algunos horarios, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, estábamos casi como comillas esperando el terremoto, estuvimos mucho antes y teníamos una operación satelital de hace, no sé, sin ser ningún pitonizo ni ningún alguien que ve el futuro, lo que sí sentimos que ahí había venía un evento y fuimos los primeros en poder levantar imagen satelital que de alguna manera también tranquiliza sí, y ve y demuestra y da la dimensión de lo que son las cosas. A mí lo que me preocupa es otro tema que tocaron ahí ustedes, que es un tema que yo creo que es para estudio, lo que ha pasado con el comportamiento, primero con Twitter, ¿no? Yo siempre he pensado que Twitter es una especie de medio un poquito histérico, ¿no? Así es. Pero esta vez se les pasó la mano, o sea, yo creo que lo que ha pasado en Antofagasta no ha sido una buena cosa. Me parece a mí que ahí hay un fenómeno a estudiar, lo que se creó anoche es terrible, más grave que todas las cosas que han pasado. A ver, pero volviendo, ¿sabes qué? Quiero, a propósito de la imagen de Amaro Gómez Pablo, yo, ¿sabes qué? Y te voy a preguntar una pregunta cuya respuesta no sé realmente, pero en Concepción, esa imagen del saqueo causó pánico. Entonces mi pregunta es, ¿correspondía ponerla de esa manera? Porque está bien, estaba ocurriendo, pero la generalización, la gente cuando vio eso, te insisto, causó pánico. Y la gente empezó a creer que esa era la norma general, y no fue la norma general. Yo creo, Sergio, que eso estaba ocurriendo, estaba pasando. Es verdad que la televisión, y eso lo sabemos quienes estamos en este medio, por la forma, es un tema de la televisión tiende, por la sola imagen de transmitir, a amplificar lo que ocurre. Recuerdo eso me lo enseñó hace muchos años Gonzalo Bertrán. Decía que había que tener mucho cuidado porque cuando tú das vamos a decir, una cachetada a alguien en televisión, en la casa se ve como si le hubieran dado una paliza. La televisión tiende como medio, pues es una cuestión casi de la tecnología, a amplificar lo que ocurre. Esa imagen estaba ocurriendo en vivo. O sea, había dos opciones, no mostrarla. Es que eso te digo yo. O mostrarla. Yo creo que, claro, es verdad a veces que la televisión provoca reacciones que son... Y de hecho yo entiendo que hay ciertos casos que la ética dice, no vamos a mostrar esto, aun cuando esté ocurriendo. Jorge, pero ¿cómo es eso de que ustedes estaban ahí ya esperando? Me quedo dando vuelta. ¿Que estaban antes? Mira, yo sentí estoy pensando hace como 3 semanas atrás, que la seguidilla de temblores me daba cuenta que algo venía. Claro. Y me pareció a mí que nosotros deberíamos instalar una operación satelital con autonomía para poder salir en el momento exacto. Y ocurrió. A veces a uno lo tildan de poco loco, de exagerado, pero finalmente, a veces cuando tienes programación sabes que hay que estar donde ocurre, y Iquique es una zona donde no hay instaladas operaciones satelitales de prensa. De hecho, TVN no tiene ahí que tiene una mayor equipamiento, instalación en todo Chile para transmitir, no tiene ahí una central de operación y por lo tanto era un lugar bien abandonado también, en términos de esa... Va a continuar la cobertura. Jorge Cabeza, director general de prensa de Megavisión, de Mega, como se llama ahora, muchísimas gracias. También participando de este debate y ya haciendo un llamado a los que critican a la televisión a no generalizar y reflexionando todos sobre el comportamiento de los medios de comunicación en situaciones extremas como esta que se está viviendo y como ya hemos vivido en el 27F y que seguramente, ¿por qué no?, nos tocará vivir en un país absolutamente sísmico. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Adiós, Jorge. Gracias por llamar. Hernán, Sergio, Federico, un abrazo a todos. Gracias, chau. Bueno, él llamó porque sintió que estaban ustedes o estábamos generalizando el tema de la cobertura. Yo creo que ahí, claro, hay que informar y como decía Sergio, también a veces en la premura, en el apuro, no sé si hay tiempo para nosotros de estar reflexionando. Yo sé que esto es súper duro, Cecilia, pero por ejemplo un presidente del Banco Central que sabe que mañana van a aumentar el precio del dólar, no puede avisarlo, porque si lo llega a avisar se va a producir
toda clase de especulación con No, el pero dinero. son roles distintos, No, Sergio. Ahí bueno. vamos a diferir. Ya, pero perdona, Sí, te pues, pongo otro la ejemplo. prensa tiene el rol de mostrar lo que está ocurriendo. Ahí vienen los tonos, Sí, vienen pero los tiene- énfasis, sí. pero la Pero autoridad perdona, pública pero- que maneja información privilegiada tiene la obligación de cuidarla y no darla. Son No, completamente incluso te distintos. digo más, incluso mentir. Yo te digo, si tú sabes como ministro de Economía que va a haber una escasez de arroz, si lo llegas a decir, Pero son, te sea- insisto, ya, bueno, está roles bien. distintos, situaciones Sí, la pero, prensa. pero perdona, el efecto- tú no pero el crees, efecto, perdona, pues, se habla de un cuarto poder de los medios de comunicación social. Voy a extender. Si tú tienes razón, por ser la autoridad pública, tiene que tener mayores deberes. Pero 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 está bien. ¿qué escuchas tú? No, las personas dicen, yo escuché en la radio, escuché en la tele, no sé, Claro. leí en el diario Y lo dan que, por no, cierto. que no va a haber agua, que no hay agua, entonces yo voy a ir a comprar Bueno, agua. pero es que Claro, tú estás son diciendo entonces, porque puede claro. haber una mala información, un mal énfasis, pero el rol de la prensa es informar y no reflexionar sobre los efectos de. Lo que pasa es que tiene que Y ahí, informar, bueno, tiene ese que es el informar punto en de el tono discrepancia. adecuado, tiene que informar en el tono No, adecuado, yo con la no. seriedad Pero- adecuada, pero con sí, la sí. ética hay una adecuada. No, hay responsabilidad y la propia de los interpretación canales y de la las áreas de prensa. contextualización. Este es un tema que Porque- podríamos conversar más extensamente, pero es y no es. Cada agente de una sociedad, cada ser humano, cada institución, cada persona jurídica cumple un rol. Y son roles A ver. distintos que tienen que todos coexistir Pero sabes y que cada acá uno Federico, cumplirlo. información Federico, forma. sí, el titular del mostrador hoy día, avisaje estatal, 2 puntos, la tentación gubernamental de manipular los medios. Hay una interpretación en esa Pero noticia. obvio. Bueno, eso es, Claro. Pero si no estoy diciendo que no, se lo es pasa que... contextualizar e interpretar. ¿no? Pero el mostrador en no, general no interpreta, ¿sí? hace noticias Perdón mi interpretativas. ingenuidad. No, hace noticias interpretativas Periodismo de de opinión. opinión, Pero y oye, eso pero, es justo, oye, y pero, eso- pero, Muy bien, pero está muy ese bien. es el rol Se que terminó el cumple. primer Es el café. rol que cumple, pero es Nos gusta el distinto. mostrador, Federico. Te pongo otro ejemplo, No, en pero caso de Sergio, guerra, ¿corresponde que un medio de comunicación diga no están sacando la cresta en el norte o Es en que el estás sur? poniendo situaciones. No, pero está completamente bien, pero yo distintas. creo Cuando que no está- corresponde. No, porque cuando está en riesgo la seguridad nacional es otro tema. Bueno, no entonces, alcanzamos- norma Un medio, absoluta. no, pero si yo partizo de que Ah, no es ya, absoluto, ok. pero Oigan. cada uno cumple su rol. ¿Eh? No alcanzamos- Oye, uno no puede difundir los espías chilenos en otro lado, por decirte supuesto. algo. Por Obvio que no. supuesto, ¿no? eso es razones de Estado. Claro, exacto, Ya. a eso me refiero. Hay Este, límites en todo, ¿no? No alcanzamos a comentar la ADIMARC, la luna presidente de ADIMARC, que atribuye luna de miel de la clase política a la llegada de nuevas caras al Congreso y a ministerios más importantes. Estas buenas cifras para la presidenta Bachelet y para el gobierno Incluso en para general. los partidos, Incluso para los partidos. 54% de Tan Michelle buena, Bachelet después buena. de haber salido con un 84 es una gran cifra. Yo era de aquellos que comparar periodo con periodo y Michelle Bachelet todos tenía empezaron- en marzo empezaron- 50, Bueno. creo Ya, que tiene un y punto Sebastián más. Piñera también. 52, 53, Bachelet. Pero bueno. Ya. Ya, pero Gracias, quedamos que no Federico íbamos a discutir la Llanón, encuesta. Hernán Larraín Mate, Sergio Mico, Muchas que les vaya gracias. muy bien hasta la próxima Gracias. semana. Chau, Hasta la chau. próxima semana.